Bien, jóvenes, buenos días. Noviembre 20, sesión del grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica, segundo semestre del 2020. Entonces, retomamos a partir recordamos, creo que estuvimos trabajando la sesión anterior, es el modelo eléctrico desde la tensión y corriente para los elementos pasivos. ¿Cómo se comporta la corriente cuando es estimulada por una fuente de corriente alterna en una resistencia? Como en una inductancia, y ahora lo vamos a ver como en una capacitancia. Hicimos una solución a partir del dominio del tiempo de forma inicial. Y ahora vamos a, en concreto vamos a entrar directamente a lo que significa la matemática fasorial. Importante entonces saber cómo responde la capacitancia del condensador frente a un estímulo de una fuerza eléctrica alterna, variante en el tiempo, a través de establecer cuál es su respuesta en corriente. Eso es básicamente lo que podemos proponer. Recordar que en la resistencia lo que sucede es que la corriente se ve limitada por el valor constante, un valor constante real positivo. Eso quiere decir que en la matemática fasorial siempre va a estar en el eje cero. Perdón, en el eje real positivo. ¿Okay? En el caso de la inductancia, la energía eléctrica que recibe a través de esa fuerza y esa corriente fluyendo hacia ella, y su característica eléctrica de generar flujos electromagnéticos, fuerzas electromotrices, como lo quiera valorar ahí, hace que se retrase mientras se produce ese almacenamiento en el interior de ella y está disponible para apoyar el trabajo útil de la transformación de esa energía eléctrica que hace la resistencia. Algo similar puede estar pasando con la capacitancia. Yo voy a recurrir a la estrategia de mostrar un poco lo que pasa en el dominio del tiempo a través de este portal. Una función senoidal con un pico máximo siendo aplicada a un condensador, placas paralelas separadas por un dieléctrico. Incluso el dieléctrico puede ser el vacío o puede ser ningún material, solo el espacio, la separación de las placas paralelas. ¿Para qué están las placas paralelas? Para concentraciones de carga positiva y negativa, lo que quiere decir que este elemento se asocia con una fuerza eléctrica entre los extremos, que son sus placas paralelas. Lo que quiere decir que su característica o su variable de control, si la palabra lo permite, es la tensión. Cuando digo si la palabra lo permite, es si logramos interpretar el concepto de placas paralelas separadas, en el cual se va a pretender encontrar una concentración de carga o una separación de carga eléctrica, así estemos en corriente alterna, ¿sí? Porque entonces quiere decir que la placa superior va, después de ser estimulado por primera vez, que será un estado transitorio, descartado en las condiciones de análisis aquí, esta placa superior puede tener cargas negativas combinadas con cargas positivas. En el momento en que se estimula, aparece la corriente separando las cargas eléctricas. Y eso es un poco lo que vemos en esta respuesta. Antes de que exista diferencia de potencial en los extremos del condensador, tiene que haber una corriente que está separando, y en la medida que la corriente va separando
las cargas eléctricas de las placas, va apareciendo la fuerza eléctrica. Llega a un cruce por cero, llegó al punto máximo de tensión entre los extremos del condensador. Cuando digo variable de control es porque hubo un cambio en la fuente, en el estímulo de la fuente, en la condición de la corriente. ¿Sí? Cambia la dirección de la corriente. La condición de la fuente o la condición del elemento se mantiene constante. ¿Sí? Si se mantiene constante, pues esto lo que está haciendo es tomando las cargas negativas de la placa inferior y poniéndolas en la parte superior, y por eso la tensión decae. Tiene que decaer porque espera que haya un cambio en la polaridad del condensador, para que haya una alternancia. Notamos aquí que la capacitancia está definida en función de la carga, de la variación de la carga, con la fuerza eléctrica aplicada. Por eso termina siendo la variable de control. ¿Sí? Y la corriente, que es la carga en movimiento en función del tiempo, por eso se trabaja en función del tiempo, porque es un movimiento electrónico, pues obviamente fusionando estas dos ecuaciones, llegamos a esta ecuación. Si la tensión aplicada a los extremos de la fuente es constante, la corriente es cero. Luego no hay separación eléctrica de las cargas entre las placas paralelas. En corriente continua, lo que hace el condensador es cargarse de forma exponencial y esperar a que le pidan la energía. ¿Cuándo le pidan la energía? Cuando el estímulo desaparezca. ¿Ven? Muy concepto de electrónico, de dispositivo, de construcción de equipos, sí. En corriente alterna, lo que vamos a observar es que como hay una variación de la fuerza eléctrica con relación al tiempo, pues habrá una respuesta en corriente variante con el tiempo de la misma forma que varía la onda de tensión en función seno. Limitación de la corriente, y usted verá este extremo, este término multiplicando de sub 0, pero es que este extremo realmente es 1 sobre omega c. Eso quiere decir que esto es B sub 0 sobre 1 sobre omega c. Producto de extremos igual a producto de medios, y llega a esta expresión. Pero esto limita la circulación de la corriente y la forma, la expresión de limitación de la corriente está aquí. Ok. Un minuto, por favor. Bien. Limitación de la corriente en función de la frecuencia, tal como lo vimos en la reactancia inductiva. Esto se define como reactancia capacitiva. Si esto lo vemos como un imaginario, la J debería ir en la parte inferior. Les recuerdo que la J equivale a raíz cuadrada de menos 1, para no confundirlo con esta variable corriente. Si la J está en el denominador, al multiplicar y dividir por menos J, esta expresión queda menos J sobre omega c, indicando que las reactancias capacitivas están representadas por números complejos en el imaginario negativo, en el eje imaginario negativo del plano imaginario. Ahí es donde se ubican las representaciones fasoriales de las cargas capacitivas. Y lo puedo declarar aquí porque ya lo declaramos en corriente en el caso de la reactancia inductiva. Limita la corriente el capacitor, ¿y qué hace? Un desfase. Este desfase es un ángulo positivo con relación a este cero. Y lo que afirmamos cuando empezamos a trabajar con corriente alterna es que un desfase positivo lo que indica que esta onda de respuesta en el tiempo se adelanta a la tensión, y eso es lo que estamos observando. Acá estoy para lavar la loza. Pues es que yo una vez le avisé también. A ver. Gracias. Ok. Brian, hay que tener cuidado con el micrófono para que no se le active. Ok. Bien. Ok, entonces, eso es lo que estamos observando. ¿Sí? Limitación de la circulación de la corriente en una variable que depende de la frecuencia.
y un adelanto de la corriente con relación a la tensión como estímulo para poder reubicar las cargas en las placas paralelas. Si esto sería verlo en matemática fasorial, reconociendo que esto sería lo que denominaríamos reactancia capacitiva, que puede ser vista aquí como una impedancia 100% capacitiva. No hay componente real, solo hay componente imaginario, y ese componente imaginario está en el eje, en el eje negativo imaginario del plano imaginario. El reconocer que está en el eje negativo, en el eje negativo imaginario del plano imaginario, automáticamente nos dice que este ángulo es menos 90 grados. La razón de ser menos 90 grados no es porque solo en el plano, no solamente porque en el plano imaginario esté en esta parte inferior, sino que tangente a la -1 de la parte imaginaria que existe sobre la parte real que es 0, declara una indeterminación. Ahora, esta parte imaginaria que existe es igual a menos J sobre omega C. Y estaríamos diciendo que la parte imaginaria es negativa. Eso es lo que nos lleva a la conclusión de que esa indeterminación de la función tangente es en menos 90 grados. ¿Vale? Bien. Importante verlo desde el punto de vista de potencia activa. Importante recordarles que la potencia activa es la que produce trabajo. Es la que representa la conversión eléctrica a cualquier otra forma de energía o de trabajo útil. Incluso a pérdidas. ¿Vale? Esto es lo que el operador paga. Esto es lo que el usuario le paga al operador. Esto es lo que se cuantifica. En el caso del sector industrial, se cuantifica la P y se cuantifica la energía que los elementos reactivos le piden al sistema. Y pues obviamente es importante tener en cuenta que debo controlar la Q. ¿Por qué la P aquí? Que es una relación tensión-corriente que cumple un ciclo completo la potencia en un semiciclo de la tensión. Por eso aparece este 2 omega T aquí. La potencia tiene 2 veces la frecuencia de la onda de tensión o de la onda de corriente. Y eso es lo que se nota ahí. 2 veces indica que hace un ciclo completo en medio ciclo de la detención o de la corriente, como lo quiera visualizar. Es exactamente igual a 0 el valor promedio, que es el valor que nos interesa, que es el que se cuantifica, que es lo que los equipos de mediciones cuantifican. Eso es lo que tiene precio. Kilovatio hora. Fórmula tarifaria. O un acuerdo entre partes cuando el usuario es no regulado. Y pues obviamente el usuario compra la energía que necesita. El sistema de gestión energética le permitirá hacer cuantificación de la energía que necesita. El sistema de gestión energética, si el usuario se lo permite, le facilita la identificación de cómo está usando su energía. ¿Ven? Y pues obviamente ahí vienen cosas importantes por desarrollar. No es trabajo útil. Esto ratifica que es un elemento que almacena energía. La forma en que la almacena, fuerza eléctrica, tiene disponible una diferencia de potencial siempre para ser entregado como respaldo a. La inductancia siempre tendrá una corriente de más para entregar como respaldo a la operación de los elementos que transforman la energía. Por eso combinamos, los modelos eléctricos serán combinaciones de estos 3 elementos. Y la potencia que maneja es una potencia que se denomina potencia reactiva. Entenderá que si estamos llamando en matemática fasorial al elemento reactivo, aquel que almacena energía, pues no sería descabellado ponerle a esto potencia reactiva. ¿Ok? Es potencia reactiva. Si lo representáramos en vatios, estaríamos afirmando que produce trabajo.
pero igual es una relación tensión-corriente en el tiempo. Esto debería ser BI seno del ángulo de la impedancia o del ángulo de la reactancia. Recuerda que el ángulo de la reactancia es menos 90 y que entonces seno de menos 90 le da un negativo, pero le queda la relación B por I. Pues la Q de la capacitancia es negativa, por esa razón. La Q de la inductancia es positiva, porque sería B por I seno de 90 grados. En algún punto se lo oficializo en la presentación, pero es importante aclararlo aquí, para que no se vea como una unidad que transforma y produce trabajo útil, sino que apoya. Se conoce como voltiamperios de elementos reactivos, o sea, se identifica con VAR, bar. ¿Listo? Unidades submúltiplos o unidades múltiplo de bar, kilobares o kilobar, mega voltiamperios reactivos, MVAR. Bien. Eso es lo que hay que plantear aquí. Y si lo desarrollamos como lo hemos desarrollado con las otras, pues con la otra información, pues esto es lo que tenemos. Dos elementos, uno activo, uno pasivo, se interconectan. Este ve que este necesita la energía en estado estable, que fue lo que hicimos con el caso del gira, tú verás a verlo, a la página esta. Ese caso estado estable, condensador ideal o capacitancia ideal. Quiere decir que le quité el efecto resistivo del modelo real. Entenderá que si la función del dispositivo es almacenar fuerza eléctrica para entregarla en los momentos en que se consideren necesarios o suficientes, pues esa resistencia, para el caso particular suyo, no tendría sentido, sobre todo que usted dispone de la compra de un equipo y al disponer de la compra de un equipo usted asume que el control de pérdidas del equipo ya está establecido por el fabricante. El fabricante le puede decir, esto puede tener un control de pérdidas en máxima condición de operación del 2%, del 3%. Ahí es donde se vuelve despreciable. Si las pérdidas al máximo son de 2% y usted pone a trabajar esto al 4%, al 40%, pues el efecto resistivo de él se vuelve imperceptible. Esa es un poco la condición. Por eso, en el caso particular de su entrenamiento o conocimiento de esta información, se le hace énfasis a un modelo ideal. Corriente saliendo de un elemento positivo, activo, de un borne positivo para garantizar que es un elemento activo. Busca al elemento pasivo en sentido horario para declarar la convención de signos en el sentido horario. Y aquí se ve la relación en el tiempo. La tensión del condensador, que sería la misma tensión aplicada a la fuente, representa la integral de la corriente. ¿Ok? Simplemente recordación de cómo se ve convención de signos aplicados a un elemento. Ya hicimos el análisis en función de esto. La corriente se adelanta para que haya una separación de cargas eléctricas en la placa paralela de los condensadores. Y aquí está un poco la representación fasorial, ya no con el operador imaginario en la parte del denominador, sino el operador imaginario en la parte del numerador. 2πf por C, omega C, ahí está la descripción. Esto lo vamos a ver como un entero, un número entero, acompañado del imaginario, negativo. La recordación de que Euler me permite trabajar con representaciones rectangulares. Esto puede ser la condición de potencia en una resistencia, reactancia, potencia de reactancia, si se quiere mirar de alguna forma. ¿Okay? Habrá que mirar qué es esta constante. ¿Okay?
Eso quiere decir que esto puede ser una expresión que unifique las potencias. Si unifica las potencias, esto está representando la resistencia, esto está representando la reactancia. Ratifica que yo puedo hacer análisis aquí y puedo representar lo que pasa en el tiempo. No tendría que trabajar con ecuaciones diferenciales, pero sí tendría que preocuparme por trabajar con matemática fasorial. Y ese es un poco el reto, un reto que deben asumir de forma individual o grupal. ¿Sí? Tienen un equipo de trabajo, pueden organizar su tiempo para encontrarse en una sesión, pueden estudiar 1, 2, 3 materias juntas. ¿Ven? Y pues obviamente es importante que tengan en consideración que pueden revisar el tema, acompañarse en la revisión del tema. Hice la representación esquemática en el dominio del tiempo, hago la representación esquemática con matemática fasorial, aplicando una función a 0 grados en tensión. Y efectivamente, pasando la representación rectangular de la impedancia a una representación polar. Corriente saliendo por el borne positivo, corriente girando en sentido horario para entrar y definir la polaridad. Clave la implementación de la convención de signos para declarar el balance de potencia. Para declarar, si declaro un balance de potencia, estoy declarando un balance en las corrientes, un balance en fuerza eléctrica. Y estoy garantizando que la solución es correcta. ¿Ok? Plano imaginario, siempre que usted hable de una capacitancia, un condensador puro, siempre el ángulo de esa impedancia capacitiva será menos 90. Si está solo, obviamente estamos hablando de una condición ideal. ¿Ve? Por eso es importante que lo vea, lo observe, lo interprete. Ya lo que viene aquí es fasor tensión y el efecto que le produce esa capacitancia a la corriente. Es simple y llanamente resolver la división entre estos, entre este y este, o lo mismo entre estos dos. Magnitud de B sobre magnitud de C le da la magnitud de la corriente. Como es una división de fasores, de números polares, el ángulo de la tensión se le resta el ángulo de la impedancia. Y tiene que tener en cuenta que el ángulo de la impedancia es un ángulo negativo. Esto quedaría 0 menos 90 y al final el resultado es 90. Por eso es lo que ve aquí, un adelanto. Un adelanto porque si esto gira en este sentido, que siempre gira en sentido antihorario, si yo como observador me ubico aquí, lo primero que llega ahí es el fasor corriente. Si me ubico aquí, pasó el fasor corriente y viene el fasor tensión. ¿Ve? Si me ubico aquí, cualquiera pudiera decir pasó el fasor tensión. ¿Ve? Y tendría que esperar 315 grados para que pase la, o menos de 315 grados para que pase la corriente. ¿Por qué le digo que menos? Porque la corriente está en 90. O sea, realmente deberían ser 45. Estoy tratando de que esto sea 45 menos 45. ¿Ve? 225 de... Si al ubicarme aquí, quiero interpretar que primero pasó el fasor tensión, esa interpretación me lleva a que 225 grados después, medidos en sentido horario los ángulos, pasará la corriente. Y entonces, ¿por qué quiero expresarles eso? Porque no hay ningún elemento. La resistencia no lo desfasa. O sea que el ángulo entre la tensión y la corriente es 0. ¿Ve? La reactancia inductiva lo atrasa 90 grados y la reactancia capacitiva lo adelanta 90 grados. No lo retrasa 225.
O sea que es un excelente límite reconocer el ángulo de la reactancia inductiva y el ángulo de la reactancia capacitiva, porque son los máximos atrasos en el caso de la reactancia inductiva y el máximo adelanto en el caso de la reactancia capacitiva. Por eso es que al ubicarme en este punto, perfectamente puedo afirmar, pasó el vector tensión, pero tengo que hacerme consciente que en esos primeros 90 grados de movimiento de ese factor tensión, de ese vector tensión, tiene que pasar la corriente. O que la corriente ya pasó, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Porque cualquiera puede decir, vea, si yo me pongo aquí, ya como lo hice aquí, ¿sí? Al ponerme aquí, la afirmación que hice fue, pasó el vector corriente, viene el vector tensión. Si ya pasó el vector corriente, es porque la tensión viene atrasada con relación a la corriente. Y ahí es donde no puede dejarse confundir por las terminologías. ¿Okay? Porque en un condensador lo que sucede es que la corriente se adelanta cuando tomo la tensión de referencia. Eso es lo que estoy haciendo. Si tomo la tensión de referencia y le pongo el giro, comparada la corriente con esta referencia, está adelantada a 90 grados. Pero si puedo hacer eso, también puedo pararme aquí y tomar el vector corriente como referencia. Si tomo el vector corriente como referencia, la afirmación que representa el efecto que el condensador le produce a la corriente o que el condensador en este caso le produciría la tensión, cambié la referencia. Al cambiar la referencia, tengo que cambiar la terminología y entonces el efecto que la tensión le produce al condensador es atrasarse con relación a la corriente. Es muy diferente que la corriente se atrase con relación a la tensión a decir que es la tensión la que se atrasa con relación a la corriente. ¿Ok? Y eso lo debe tener presente. Así como debe tener presente que no hay una única forma de observar las condiciones. No solo en esta materia. Todo lo que usted aprenda en su vida tiene aristas. Depende de dónde se ubique. Entonces, lo común y corriente y lo que todos terminamos utilizando es decir que el estímulo que le estoy aplicando es una tensión, la respuesta será en corriente. Ese es el sentido. Si comprende eso y lo confunde lo otro o la confunde lo otro, haga de cuenta que nunca lo escuchó. Si quiere clarificar, propóngase el tema. ¿Ve? Y la propuesta del tema es, lo típico es que la referencia sea la tensión, ya que le estoy aplicando una fuerza eléctrica como elemento excitador del pasivo. ¿Ve? Como le aplico una diferencia de potencial, la respuesta que tengo es la corriente. Entonces comparo dónde está la corriente con relación a la referencia de tensión aplicada. Eso es todo. Pero así como puedo hacer eso, cambio la referencia. No quiere decir que le estoy aplicando una corriente eléctrica alterna, una fuente de corriente alterna, eléctrica alterna. Sigo aplicando una fuente de tensión. ¿Ve? Pero tomo de referencia la corriente y miro dónde está la tensión. Y eso es todo. ¿Ve? En este caso puntual, al ubicarme a 45 grados, lo que dije fue que la corriente ya había pasado y que la tensión viene detrás. Que la corriente pase y que la tensión viene detrás, lo que está indicando es que la corriente va adelantada. Que es lo mismo que debe ver aquí. Lo que pasa es que alguien puede estar viendo, no, espere, la tensión fue la que pasó, viene la corriente. Como aquí dije que la corriente fue la que pasó y viene la tensión, pues aquí pasó la tensión y viene la corriente. Y aquí, si viene la corriente representando un condensador, no, primero no debería venir.
ya debió haber pasado, que es lo que también está bien. ¿Sí? Segundo, si viene a 225 grados. Y si viene a 225 grados, es ahí donde usted dice, ok, lo máximo que debería venir siendo una inductancia es 90. Ahora, si es una capacitancia, no debe venir, pasó, que es un poco lo que está visualizando. ¿Ve? Si aquí estoy a menos 45, pues la corriente ya pasó a 135 grados. La corriente va en 135 grados con relación a este punto que estoy demarcando con el cursor. Y la tensión va a 45 grados. ¿Ve? De este punto. Pero lo que es clarísimo aquí es que el máximo adelanto es 90. O sea que si usted al hacer una matemática fasorial encuentra una corriente del condensador aquí a 180 grados o a 95 grados o a 100 grados, revise porque la matemática está mal aplicada. Son elementos de alerta. Ah, la corriente en un condensador puede ir a 45 grados. Ojo porque no es solo un condensador, entonces debe estar combinado con una resistencia. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Espero haber dado claridad. Si no, recuerden que pueden levantar la mano, puede abrir su micrófono y pedir que se haga precisión de la información, ¿vale? Ok. Números. Corriendo el fasor. Tensión. ¿Ve? 45 grados. Si sé que es una capacitancia, perdón, si sé que es una capacitancia pura, al ver esta tensión, esto más los 90 grados de adelanto, me dicen dónde debe estar la corriente. El manejo conceptual le va a permitir establecer cuál debería ser la respuesta o hacia dónde debe esperar la respuesta. ¿Eh? Mire que la reactancia inductiva, a pesar que moví el ángulo de la tensión, el ángulo de la corriente, sigue siendo la misma. La tensión puede estar a 180 grados, la corriente estaría a 270 o a menos 90. ¿Ve? Y la impedancia estará en el mismo plano, en el mismo eje. Nunca se moverá. Y esto es un punto interesante porque le da los límites. Bien. Podemos concluir con este tipo de información. Un imaginario negativo, una reactancia, una impedancia, una reactancia, característica capacitiva, cero real, modelo ideal, conversión a polar. Aquí ya visualiza el por qué es 90 grados, que esto fue lo que le narré. Es un imaginario negativo. Lo conecto como un imaginario negativo. Tangente a la menos 1 de un imaginario negativo sobre 0, pues debe dar menos 90. Tome su calculadora y haga esta relación a ver qué le da. Auméntelo, disminúyalo y valídelo. Y nunca se le olvidará. Relación tensión-corriente. Mire que se ve la ley de Ohm como un elemento limitador de la circulación de la corriente. La relación de los fasores deja ver que hay una relación de atraso. Perdón, una relación de adelanto de la corriente respecto a la tensión. Un atraso de la tensión respecto a la corriente. Pero lo puede perfectamente olvidar y darse cuenta que la corriente en el condensador siempre se adelantará el ángulo de la impedancia. Darse cuenta que siempre se adelantará el ángulo de la impedancia es importante porque entonces cuando haya un efecto de RC, ya sé que el efecto de la capacitancia es adelantarlo. Si hay una mezcla de una resistencia con una reactancia capacitiva, pues el ángulo no es 90. Y ya podemos explicar un poco mejor eso. ¿Ok? Matemática fasorial puesta a visualización de ustedes para que se den cuenta que siempre que sea una división, nunca debo perder el hecho de que el ángulo es negativo. Por eso la insistencia de que ubique adecuadamente los elementos pasivos en el plano imaginario.
que si usted ubica en el plano imaginario los elementos pasivos, perfectamente sabrá que le da. Típicos errores: olvidar ubicar el elemento y hacer que 45 menos 90 sea otro ángulo, que en ese caso sería menos 45. Y si es menos 45, pues está en el cuarto cuadrante del plano imaginario, mientras que la respuesta real debe estar en el segundo cuadrante del plano imaginario. Ese error típico me puede llevar a encontrar condiciones que no caracterizan a este elemento, pero que sí caracterizan a una inductancia. Entonces yo perfectamente puedo estar evaluando una inductancia y verla como una capacitancia, concluir que su comportamiento es el de una capacitancia, y pues obviamente estoy equivocado porque la capacitancia tiene otro comportamiento absolutamente diferente a la inductancia. ¿Ven? Ok. Esto es importante si lo resumimos diciendo que la resistencia en representación rectangular será un punto en el plano imaginario y siempre estará sobre el eje real positivo. El hecho de que pongamos esto en el eje real positivo implica que para nosotros este eje imaginario no existe desde el punto de vista de valor de resistencia, y que si encontramos un valor de resistencia negativo es una alerta para decir no, aquí hay algo, algún procesamiento, alguna interpretación estoy haciendo de forma inadecuada. ¿Ok? Visto como un polar, el ángulo de la resistencia, solo de la resistencia, siempre será cero. ¿Ok? En el plano imaginario, la reactancia inductiva es un punto en el plano imaginario, en el eje positivo. Siempre. La matemática vectorial lo ve como una magnitud a 0 grados. Perdón, a 90 grados. Siempre. Siempre que hablemos de inductancia, tiene que darse cuenta que el ángulo es 90 grados. Porque siempre va a estar en el plano imaginario, en el eje positivo. La capacitancia será un punto en representación rectangular sobre el eje negativo. Un vector que siempre estará a menos 90 grados. Y esta gráfica es muy interesante porque cuando yo combino elementos resistivos con reactivos inductivos, independientemente si los pongo en serie o los pongo en paralelo, el efecto de la inductancia siempre será atrasar la corriente. Lo que quiere decir que el ángulo de la impedancia, cuando es RL equivalente en serie o en paralelo, siempre va a estar en el primer cuadrante del plano imaginario. Esa es una excelente pista que me evita equivocarme. El ángulo de la impedancia de las cargas RL siempre va a estar en el primer cuadrante del plano imaginario. Le dio en el segundo cuadrante del plano imaginario cuando está combinando impedancia resistiva con impedancia reactiva. La razón para que dé en este cuadrante es que la resistencia es negativa. Y ya le he mencionado que en este tipo de curso, la resistencia negativa no tiene sentido eléctrico para usted. ¿Ve? Si eso lo podemos afirmar, podemos perfectamente afirmar que cuando combino cargas RC o cuando el resultado de cargas combinadas da predominio de capacitancia, el ángulo de la impedancia siempre estará en el cuarto cuadrante del plano imaginario. Puede estar aquí. Si hay un error, puede estar aquí porque estoy trabajando con una resistencia negativa. Eso me permite volver al contexto. Si calculé la impedancia RC equivalente y me dan el tercer cuadrante del plano imaginario, pues básicamente lo que me está diciendo es que está trabajando con una resistencia negativa. Es la única opción, que la resistencia sea negativa porque pues obviamente estoy combinando RC. ¿Ve? Primer cuadrante del plano imaginario, cargas RL. Segundo cuadrante, cuarto cuadrante del plano imaginario, cargas RC.
independiente si tomo una resistencia y una reactancia para mezclarlas en serie o si las pongo en paralelo. En ese sentido, entonces dése cuenta la importancia de encontrar este ángulo aquí y de ponerlo en el primer cuadrante del plano imaginario. Es que, sea lo que sea, los extremos de la combinación, que sería la tensión medida o calculada, con relación a la corriente, o la corriente que pasa por la combinación de los elementos con relación a la tensión entre los extremos, se va a trazar siempre el ángulo de la impedancia, independiente de dónde esté el ángulo de la tensión y dónde vaya a estar el ángulo de la corriente. ¿Ve? Mire la importancia de interpretar qué pasa con la matemática fasorial en los modelos eléctricos. Eso quiere decir que el ángulo que se adelanta en el efecto capacitivo, la corriente con relación a la tensión, va a ser el valor del ángulo de la impedancia capacitiva o equivalente capacitiva. Entonces, en este caso el atraso nunca va a ser mayor de 90. Porque si es mayor que 90, estoy con una resistencia negativa, luego estoy equivocado con el cálculo. Nunca va a ser, qué sé yo, menor que 0 tal vez. Sería, si lo movemos así, sería menor que 0, negativo. Porque si la resistencia, si el valor del ángulo es negativo, pues no estoy caracterizando una RL, estoy caracterizando una RC. Y obviamente me estoy equivocando, porque en vez de ver XL como un elemento que estoy analizando, estoy viendo una XC y no es lo correcto. Entonces, el ángulo de máximo atraso cuando tengo cargas RL no puede ser 90. Si fuese 90 es porque la resistencia no está y entonces no estoy combinando RL. El máximo atraso tampoco puede ser 0, porque entonces estaría descartando XL. El máximo atraso o el mínimo atraso o el rango de atraso que una combinación RL le producen a la corriente estaría entre 0 y 90. Y esa es una gran pista que debe tener referenciada. Si está tomando nota, resáltele, póngale colores, remárquela, porque el entender eso le permite que cuando haga cálculos matemáticos, porque en este punto vamos a llegar a utilizar unas hojas de Excel, va a poder hacer automáticamente sus cálculos. ¿Ve? Y en la construcción de sus cálculos, para que no se equivoque, comparará el ángulo de la impedancia y encontrará el ángulo de la corriente y podrá comparar la tensión y corriente para garantizar que es una impedancia RL. Eso le garantiza que la hoja de cálculo va a estar bien montada. Claro, vamos a tener que hacer muchos cálculos. No necesitamos mecanizarlos. Sí necesitamos montarlos bien en una hoja de cálculo y garantizar que funcionan, para que los modelamientos eléctricos sean adecuados y correctos en relación a el asocio con producción. Porque si los cálculos eléctricos no corresponden, lo que yo decida o lo que yo visualice en relación del consumo con la producción va a ser absolutamente falso. Y eso viene sucediendo mucho. La teoría dice, montemos una línea base. Una línea base es una regresión lineal de producción versus consumo. Y están calculando la correlación en la regresión lineal de estadística. Eso es lo que va a ver en estadística. Aquí lo va a ver aplicado porque Excel se lo hace por usted. ¿Ve? Y están encontrando una correlación que es R cuadrado de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Y no están interpretando que esa correlación de 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, lo único que está diciendo es los datos de producción que está asociando con los datos de consumo no tienen ninguna correlación.
Y es muy común, en gestión energética es muy común, una cosa simple: los tiempos de facturación del que le vende la energía son tiempos promedios. Tome la factura de energía de su casa o de su apartamento y le dirá periodo facturado entre el 12 de noviembre, bueno, 12 de agosto o 12 de octubre, 15 de noviembre. Y usted está haciendo comparación de producción con el mes de octubre. Y resulta que los primeros 12 días, 12 meses, 12 días del mes fueron registrados en el mes anterior. Y usted ese consumo lo está asumiendo como si fuera octubre. Hay un desfase en destiempo. Y ese desfase en destiempo está demostrando que la correlación no existe. Pero son detalles muy pequeños. Yo quiero resaltarlo aquí porque necesito que usted se conecte con la información para que cuando llegue allí tenga presente que un modelo circuital le lleva a poder establecer un modelo de correlación. ¿Ven? Yo como electricista trabajando para alguien, lo primero que le hago ver son periodos. La gente dice, pero ¿cómo hago para decirle al operador de red que me facture del 1 de octubre al 30? No. Váyase a su contador de energía, tome la lectura el 1 de octubre, ¿ven? Vaya a su contador de energía, cierre el día, no vaya a tomarlo a las 8 de la mañana. Si a las 8 de la mañana tomó el primer día, pues sí, 30, tómelo al cierre. Y ahí tiene los kilovatios leídos por su contador. El operador le dice cómo está el kilovatio hora. Haga una interpolación entre la información del periodo que él le da y una información para que usted pueda establecer cuál es el costo, o entre a la tarifa, entre a la fórmula tarifaria, o entre al reporte mensual que hace de costo promedio de tarifa, dependiendo el nivel de profundidad que quiera, y encuentra la respuesta. ¿Ve? Siempre hay una alternativa. La gente dice, no, pero es que ¿cómo? No, siempre. Por eso usted se asesora. No se la sabe, es donde usted dice, tengo que asesorarme. Tiene que buscar quién lo asesore bien. En gestión energética, usted hace aliados, partners. Usted trabaja con gente de confianza. La gestión energética implica confianza. Porque si usted como ingeniero industrial me esconde información, pues todo lo que yo modele y todo lo que yo haga para su beneficio se va a quedar en el lastre. Entonces la plata que usted me está pagando se quedó en el mismo lastre. ¿Ve? Y por eso es importante generar espacios de confianza. ¿Ve? Muchas veces uno se encuentra con ingenieros de mantenimiento y el ingeniero de mantenimiento, por tapar algún error que tuvo, que la organización no se percató, no deja ver. Y los datos no mienten. Si a mí la correlación no me da, hay un error, hay que buscarlo. Ah, no, pero es que eso es lo que tenemos, pues modelémoslo. Y al modelarlos se va a ver que no hay correlación hasta que se destape. ¿Ve? Pero si esto no lo construimos con base de confianza, esto no funciona. No se ven los resultados. Yo puedo ser el mejor planificador de procesos de producción. Pero si no tengo un equipo de respaldo y personas de confianza que sean transparentes y que entiendan que estamos trabajando para el mismo lado, pues esto no funciona. Y fíjese, esa realidad no dista de la realidad actual de ustedes, porque usted tiene un equipo de trabajo aquí. ¿Eh? Ah, es una materia. Ah, lo peor que pueda pasar es que la pierdo. Ah, bueno, la tengo que volver a repetir. Bueno, es su decisión. Es lo mismo que le he planteado a sus compañeros, lo mismo que he planteado con ustedes en algún punto. Son sus decisiones. El problema no es que sean de sus decisiones. El problema es que siendo sus decisiones, los culpables son otros. Y ahí
es donde está el gran conflicto humano. Que para mí es más fácil decir, no pude cooperar porque me enfermé, hay problemas en la casa, que es reales, pero yo decidí, si hay un problema en la casa, yo decidí, ok, me voy hacia el problema en la casa, llamo a mis compañeros y les digo, venga, me equivoqué, ¿sí? No tengo cabeza, tengo un conflicto, tengo un problema, si me pueden respaldar, les agradezco, trato de ponerme al día, ¿eh? Trabajo en función de ponerme al día, y avanzo, porque no estamos exceptos de tener conflictos. Todos los días tenemos conflictos, menores, mayores, graves, críticos, no críticos. Y el nivel de intensidad depende del nivel de la humanidad de cada uno. Entonces lo más fácil es, venga, me equivoqué, lo reconozco, tomé una decisión porque se presentó un conflicto. No le dé detalles, usted no necesita decirle la criticidad. Estoy embolatado, estoy complicado, me comprometo a ponerme al día. Me disculpo por no responder a tiempo. Me comprometo a hacerlo mejor. Y cuando usted lanza esa palabra, me comprometo, pues automáticamente dispone todo su sistema biológico, mental, emocional y espiritual a ese trabajo. ¿Le dio pereza? Usted se acuerda. Uy, hijo de madre, fue que me comprometí. Indirectamente usted se convierte en un juez. Eso no funciona en toda la humanidad. Algunos dicen, bueno, qué carajo, me comprometí, pero eso no hay problema. Bueno. Si usted hace parte de ese equipo y el otro se comprometió y no cumplió, pues déjelo que la vida, solita, la misma vida que él va construyendo, ¿se ha escuchado ese adagio popular? Recogerás lo que siembras. No se preocupe, no es venganza, no es mala leche, no es descargarle mi odio a otra persona. Yo no puedo hacerme responsable porque lo que el otro no haga. Y sigo avanzando. Me responsabilizo de mi proceso. En este cuadrante, los ángulos que están en este cuadrante representarán el adelanto. Y lo mismo que pasa aquí. Si me salgo de esto, deja de ser un RL. Si me salgo de esto, deja de ser un RC. Y el adelanto, pues estará aquí. Independientemente de dónde esté el fasor tensión y dónde esté el fasor corriente. Lo típico, se lo voy a plantear de una vez, lo típico es que el vector tensión esté a 0 grados. Si usted hace que el vector tensión esté a 0 grados, le queda fácil el asocio a dónde está la corriente. Porque si el ángulo de tensión está a 0 grados y es un RL, que no se sale de 0,90, por ser impedancia RL, ángulo, en el primer cuadrante del plano imaginario, pues eso hace que la corriente esté en el cuarto. Y cuando el ángulo de la tensión es 0 grados, el valor del ángulo de la corriente es el mismo valor del ángulo de la impedancia con sentido contrario, con signo contrario. ¿Ve? Por eso, nosotros hacemos análisis con ángulo de 0 grados, en tensión. Porque entonces, ya sé que el ángulo de la corriente lo conozco porque es el mismo de la impedancia con signo contrario y estará en el cuarto cuadrante. No se puede salir de ahí el atraso. Recuerde que esto gira en este sentido. ¿Ve? Por ser el ángulo de la tensión a 0 grados y trabajar con cargas RC, ángulo de la impedancia negativa. Por ser una división de fasores, el ángulo de la corriente estará en el primer cuadrante, con el mismo valor de la impedancia. Se lo conté, se lo narré, se lo mostraré en su momento. ¿Listo? Esto es un recordatorio de matemática rectangular, un recordatorio de matemática fasorial en elementos pasivos, siempre 0 grados, siempre 90, siempre menos 90, siempre en XC, siempre 90 en XL, siempre 0, indica en fase tensión corriente, indica atraso
corriente con relación a la tensión. Indica adelanto, corriente con relación a la tensión. Combino este elemento con este elemento, pues ya sé que hay un adelanto de la relación de estos dos elementos. Como están vistos así, limitan la corriente, limita la corriente, la traza, limita la corriente, la adelanta. Pero la gran ventaja de esto, verlo así, es que la relación tensión-corriente de ellos en matemática fasorial depende de la impedancia. ¿Ven? Y esto quiere decir que ya no lo veo como una derivada. Quiere decir que ya no lo veo como una integral. Y quiere decir que si tengo una z en serie con una zxc, las reduzco como cuando reduzco en serie resistencias. Ya vamos hacia allá. Pero simplifico los efectos. Luego quiere decir que simplifico el análisis. Bien, jóvenes. No sé si tengan algún tipo de pregunta allí. ¿Necesitan algún tipo de claridad? ¿Se entiende la información? Sí, señor. Bien, gracias por la respuesta. Ok. Entonces entremos a modelamientos. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? Presentar oficializar lo que de forma narrativa hice cuando conecté esas baterías con esos bombillos en elementos interconectados en serie. ¿Okay? En esta primera parte voy a mostrarlo en el dominio del tiempo. Quiere decir que voy a mostrar una respuesta de ecuación diferencial. Voy a plantearla como una respuesta en ecuación diferencial. Voy a ponerlo como una ecuación diferencial. Y luego lo manejamos como matemática fosorial y de ahí para adelante nos dedicamos a manejarlo como matemática fosorial. ¿Vale? Tres son los aspectos que me permiten identificar cuándo los elementos están en serie. El primero de ellos tiene que ver con la forma en que lo interconecto. Por eso se llama configuración. Tiene que ver con la interconexión de esos elementos. Dijimos allá, uno después del otro. ¿Sí? Yo, una conexión en serie, la formo al unir o al empalmar o al interconectar extremos opuestos de elementos. No importa la naturaleza de ellos. Empalmar extremos opuestos es intercalarlos, si los quiere escuchar así. ¿Okay? Lo importante es que la forma en que los interconecte me garantice que puedo configurar una trayectoria cerrada simple. Una trayectoria cerrada simple es lo mismo que un lazo cerrado. ¿Por qué necesitamos una trayectoria cerrada simple? Porque tiene que existir corriente. Tiene que haber camino para que la corriente retorne a la fuente. Esa es trayectoria cerrada. ¿Quiere decir que puede no haber una trayectoria cerrada? Bueno, ya lo miramos. Y sí, puede que no haya trayectoria cerrada. ¿Listo? La otra es fijarme qué pasa con la intensidad de corriente y ya la manifesté aquí. La corriente circula a través de los elementos. No importa si son pasivos o son activos. Tienen una dirección y un sentido. Y la particularidad que tiene cuando se interconecta en serie es que la variable corriente tendrá el mismo valor en todos los elementos. La corriente en la fuente, la corriente en el elemento pasivo, en el segundo pasivo, en otra fuente, si existe, será la misma. ¿Se acuerda de aquella batería que pusimos, que solo dejaba pasar 800 miliamperios? Y que había una batería que tenía 1200 miliamperios. Pues esos 800 miliamperios, cuando los pusimos en serie, hicieron que la otra batería funcionara no a 1200, como era su capacidad máxima, sino a 800. Eso es lo que pasa ahí. ¿Ve? Es único el valor en cada uno de los elementos interconectados en serie. Entonces, cuando yo calculo la corriente de un elemento y calculo la corriente del otro y calculo la corriente del otro y del otro, y en todos me da igual, pues sé que están en serie. Y lo que sucede con la variable de tensión es que la fuerza eléctrica se distribuye uniformemente dependiendo del valor de cada elemento.
O, como lo planteo aquí, cada elemento tiene su propia diferencia de potencial. ¿Vale? Esas son las tres condiciones importantes porque me permite reconocer que por interconexión, cuando tengo una trayectoria simple, toda la corriente que debo obtener es la misma y que cada elemento tendrá su diferencia de potencial. Aquí están. Voy a utilizar los tres elementos y la descripción. Eso quiere decir que lo que debo encontrar aquí en la relación tensión-corriente de este dispositivo es que el fasor, pues, cuando lo mire como fasor, el fasor tensión y el fasor corriente tienen el mismo ángulo. Por eso están en fase. El fasor tensión y corriente tienen 90 grados de fase atrasándose la corriente. Fasor tensión y corriente aquí tienen 90 grados de adelanto adelantándose la corriente con relación a la tensión del elemento. Tensión corriente aquí, él ve lo equivalente de esto, de esta combinación. Y entonces, ¿qué puede ver? Si estos dos elementos son idénticos, solo va a haber el efecto resistivo. Eso no quiere decir que este no tenga tensión y no tenga corriente. Eso no quiere decir que este no tenga tensión y corriente. ¿Ok? Ve el efecto resistivo si los elementos reactivos son iguales. Puede que este elemento sea mayor que este elemento y vea una combinatoria RL. Primer cuadrante, el ángulo de la impedancia en el primer cuadrante del plano imaginario y la relación tensión-corriente aquí se atrasará el ángulo equivalente de esa impedancia. Si esto está a 0 grados y el ángulo equivalente queda en el primer cuadrante, ya sé que la corriente debe estar en el cuarto cuadrante. No se obligue a repetir la información. Si quiere obligarse a algo, es a trabajarla para concluirla. ¿Vale? No se preocupe que yo me estoy adelantando, pero le cuento, le voy a mostrar cosas como esto. ¿Ok? Esto puede ser mayor que esto. Impera un efecto RC. La impedancia que ve este activo es un ángulo en el cuarto cuadrante. Si la tensión está a 0, esa corriente estará en el primer cuadrante representada por el mismo ángulo equivalente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la interconexión de los elementos de forma intercalada? O cómo reconozco, cómo hago que estos elementos queden en serie. Extremo superior de la fuente con extremo de la izquierda de la resistencia. Intercalo extremos. Me quedo libre este, lo interconecto con la inductancia. Me quedo libre el inferior de la inductancia, lo conecto con el de la capacitancia. Ahí hay una trayectoria simple, abierta. Mientras estos dos elementos no se interconecten, este elemento no ve los otros. Luego todo está inactivo allí. ¿Qué es estar inactivo? Este no entrega una corriente. Luego no hay transferencia de energía. Este no recibe corriente. Si no recibe corriente o la corriente es 0, la tensión aquí es 0. Si no recibe corriente y la tensión es 0, pues la corriente es 0, la tensión es 0. Porque existe la resistencia. Existe la reactancia inductiva, existe la reactancia capacitiva, pero corriente no hay. Recuerda la última diapositiva que vimos antes de entrar aquí. Z es igual, B es igual a Z por I. Si la corriente es 0, la tensión es 0. No están activos. ¿Ve? Pero eso no me exime de que yo pueda encontrar cuál es la tensión en estos extremos. Ley de tensiones de Kirchhoff hará eso por mí. Supongo el recorrido en sentido horario. Si lo supongo en sentido horario, puedo decir que esto entra por un positivo y negativo y sé que es 0. Positivo, negativo y sé que es 0. Positivo y negativo y sé que es 0. Como este extremo fue negativo por el condensador, puedo decir que este es positivo. Debo decir que este es positivo, porque si digo que este es negativo, estoy afirmando que la tensión entre este punto y este punto es 0. Usted dirá, pero venga, esto es positivo, pero esto se ve negativo. Bueno, es parte de la convención de signos aplicada. Para que esto se vea menos, más 0, más 0, más 0, menos la tensión de los extremos.
Y la tensión de fuente negativa menos la tensión de estos extremos es igual a 0. Y para que sea igual a 0, quiere decir que la tensión de estos extremos es igual a la menos tensión de la fuente. Y si es menos tensión de la fuente, lo que está diciendo es que efectivamente, como asumí esto como positivo, el menos la tensión de la fuente, lo único que me está ratificando es que no es positivo, sino negativo. Tal cual como lo concluyó. Pero como lo que hice fue más, menos, más, menos, más, menos, y como este ya era negativo, pues lo asumí como positivo. La respuesta que estoy encontrando es que la tensión aplicada en estos extremos es negativo aquí, positivo aquí, y tiene el mismo valor de la fuente. Si lo ve negativo aquí, positivo aquí, con el mismo valor de la fuente, y quiere validar ley de tensiones de Kirchhoff, sería menos, más, menos la tensión de la fuente, más la tensión de este extremo, y ahora sí es igual a 0. Y efectivamente estoy diciendo que en una trayectoria simple abierta, como esta, en este caso particular, la tensión de los extremos termina siendo la misma tensión de la fuente. ¿Ok? Trayectoria cerrada simple. Ya la ve. Los elementos se ven. Hay corriente circulando en sentido horario. Me permite entender cómo entra la corriente al elemento pasivo, y si entiendo cómo entra la corriente al elemento pasivo, me queda fácil aplicar convención de signos en ellos. ¿Ve? Ya aquí puedo hacer el análisis que quiera. En esta parte, lo típico es tener la tensión, el valor de esto, el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia, visto como resistencia, impedancia resistiva, manejado. Lo vamos a manejar como impedancia resistiva, impedancia reactiva inductiva, impedancia reactiva capacitiva. Y con esto, como conozco esto, conozco la reactancia y conozco la fuente, la variable que no conozco es la corriente. ¿Quién me lo permite encontrar? Ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Ok? Esta es una premisa importantísima. Se declara que es ley cuando al aplicarla, todos sus resultados son exactamente el mismo, sin importar la forma en que lo aplico. Deja de ser ley cuando usted encuentra una excepción. Pero si es ley, siempre que la aplique, deberá darle el mismo resultado sin importar cómo lo aplique. ¿Ok? Suma algebraica. Ya esto también lo escuchó, hoy lo ve. Suma algebraica de caídas de tensión o elevaciones de tensión. Suma algebraica de diferencias de potenciales, si lo quieres simplificar. Típicamente hay algunos autores que declaran caída de tensión en los elementos pasivos y elevaciones en los elementos activos. Diferencia de potenciales en los elementos interconectados a través de una trayectoria cerrada, y ya vio cómo se hizo en la trayectoria abierta. Ya lo escuchó, perdón, no lo vio, lo escuchó. Debe ser exactamente igual a 0. Y eso es en trayectorias simples, o también lo puedo garantizar en trayectorias compuestas. Ya lo miraremos en trayectorias compuestas como una alternativa para validar si la solución de los datos obtenidos es correcta o es incorrecta. Y este es el gran misterio que tiene esta ley, que es una suma algebraica. Y lo repetiré todas las veces que sea necesario, y lo repito con una única intención. O que lo mecanice o que lo interprete. La mejor opción es interpretarlo para comprenderlo y verificarlo. La suma algebraica está definida por la convención de signos. ¿Ok? Mírelo aquí. Y la narrativa que hice en su momento cuando presenté esto fueron 4 opciones. Voy a presentarles oficialmente aquí las 2 que están en ese documento de fundamentación. ¿Ve? Tiene que ver, ya apliqué convención de signos, supe que la corriente va así, supongo que la corriente va así. Eso me permite definir polaridades en elementos pasivos y respeto la naturaleza. Sé que este se comporta como activo, sé que este se comporta como pasivo, pasivo y pasivo.
Puede ser que la suposición me lleve a otros valores. Bueno, ya lo vio, ya lo escuchó, perdón, en la trayectoria simple abierta. ¿Ok? Tengo que darle tratamiento algebraico a esto y tengo dos opciones. Las opciones que le voy a explicar o le voy a contar aquí están asociadas con que el recorrido de la trayectoria simple lo asocio con la dirección de la corriente. La razón, el gran porcentaje de los que dictan estos previamente a que usted llegue aquí, siempre lo ponen a buscar una corriente o la ponen a buscar una corriente. ¿Ven? Al ponerla a buscar una corriente o al ponerlo a buscar una corriente, pues obviamente están declarando cómo sería el manejo algebraico. Oficialmente, me puedo fijar en el recorrido de la corriente y puedo tomar para relaciones algebraicas, sin importarme ya si el elemento es activo o pasivo, ya ahí no me importa, la opción de tomar el signo por donde entro al elemento. Y eso me da las relaciones algebraicas y puedo igualarlas a cero. Menos tensión de la fuente, más tensión de la resistencia, más tensión de la inductancia, más tensión de la capacitancia, igual a cero. Esto lo que me está demostrando es que si tuviera más de un elemento activo, ¿ven? Respetando la misma convención de signos, imagínense que esto no es una inductancia, sino un elemento activo. ¿Ven? Si es un elemento activo, yo lo puedo ver con negativo a este lado, positivo aquí. Y las dos fuentes estarían trabajando de forma conjunta en serie para estos elementos. Pero quiere decir que entonces, si la veo positivo arriba, negativo abajo, como estaría este elemento, ¿no puedo hacer el análisis? Sí, puedo hacer el análisis. Lo que va a concluir es que las fuerzas eléctricas se contraponen. Algo que también puede ser, en algunos casos, muy excepcionales, absolutamente excepcionales, contrarrestar los efectos de las fuerzas de las fuentes para que esto opere mejor. No es, por eso le digo, es absolutamente excepcional. ¿Ok? Pero mire que pueden existir dos fuentes en un lazo en serie, sí. Y puedo analizarlo, sí, porque si esto es positivo y esto es negativo, pues lo único que estaría viendo es que esta fuente, en esta relación algebraica, no se ve como negativo, sino como positivo, porque la corriente estaría entrando. ¿Ve? Entonces, en vez de ser tensión L, sería la tensión de la fuente 2. Debo garantizar que es cero. Si no está dando cero, algo mal estoy haciendo. ¿Ve? Pero eso puede suceder. Ahora, si es esto, mire que no me interesa la naturaleza ya. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa la naturaleza? Porque antes de llegar aquí, respeté la naturaleza de este dispositivo con convención de signos, respeté esta con convención de signos, respeté esta con convención de signos, respeté esta con convención de signos. Ya ahí es cómo hacer relaciones algebraicas. En este caso, incluso puede ser tan sencillo que alguien ya pudo haber dicho, esa joda es mucho más fácil, y la tensión de la fuente es igual a la suma algebraica de las tensiones de las cargas, que es el resultado de esto. ¿Ven? Y aquí, obviamente, queda mucho más fácil. Hay algunos casos donde no queda tan fácil y, pues bueno, por eso lo detallamos la mejor forma posible. Y la segunda opción es mantenga la dirección, respete la naturaleza de los elementos, pero haga relaciones algebraicas saliendo. Positivo, negativo, negativo, negativo. Esta ecuación es diferente a la anterior. Pues es diferente porque aparecen los pasivos como negativos y aparecen los activos como positivos. Pero el resultado de cualquiera de las dos será el mismo. ¿Dónde están las otras dos? A pesar de que la corriente circule en sentido horario, voy a hacer el recorrido en sentido antihorario de los elementos. Y voy a tomar
el signo por donde entro. Entro por positivo, entro por negativo, entro por negativo, entro por negativo. Intencionalmente tomo el recorrido en sentido antihorario y asumo el que entra para que vea que esta ecuación se obtiene haciendo ese análisis. Estoy entrando en sentido antihorario, es lo mismo que saliendo en sentido horario. Eso quiere decir que si tomo en sentido antihorario saliendo, voy a encontrar la ecuación del caso 1 de la diapositiva anterior. ¿Necesita dominar los 4? No. Con esta historia, lo único que debe hacer es, oiga, venga, yo lo hago así. Si usted dice yo lo hago así, puede identificarlo con 1, puede identificarlo con 2, puede identificarlo con 3, puede identificarlo con 4. Si lo identificó con alguno, usted está verificando que lo está haciendo bien. Tal vez le quiera afinar a elemento activo, saco la corriente, eso me permite tal. Bueno, afínelo. De eso se trata, por eso estamos aquí dándonos el tiempo y el espacio de consolidar una buena base. Porque en algún punto esto aumenta una velocidad porque ya parto del principio que usted lo domina. ¿Ok? ¿Se acuerda de la otra que dije? Algunos dicen, cuando la corriente pase por el elemento de menos a más es activo y lo puedo asumir como positivo. Eso quiere decir que con la corriente por el elemento pase de más a menos, lo va a asumir como pasivo y lo pone negativo. Bueno, ahí tiene otra. ¿Puede funcionar a la viceversa? También. ¿Hay 6 opciones? Entonces, si hay 6 opciones, no se ponga a discutir con sus compañeros. No los convenza de que ellos utilicen la suya. Porque cuando usted pretende convencer al otro de que utilice la que usted domina, está olvidando que usted hizo un recorrido para llegar ahí que ya lo dominó. Y que entonces el otro tendría que hacer un recorrido que puede significar el doble de tiempo y el doble de trabajo para la otra persona. Cuando yo obligo al otro, lo obligo porque quiero que esté de mi lado, entre comillas. O tengo la impresión, por ser bueno, de que venga yo le explico y olvido la certeza de que no es la única forma, hay 6 formas planteadas aquí para resolver lo mismo y para encontrar la misma condición operativa. Lo estoy sacando de un aprendizaje, le estoy diciendo borre lo que tiene y venga yo le explico. ¿Ok? Y yo lo único que le voy a explicar es un método, el mío. No, lo primero que no estoy haciendo es que desaprenda. No lo estoy acompañando en el proceso de desaprender. Cuando yo le estoy mostrando las alternativas, estoy tratando de conectar con todas las posibilidades que le plantearon cuando se estructuró. No usted, todos, porque vienen de profesores diferentes. Ya me han escuchado ese término, se lo repito. ¿Ve? Como viene de profesores diferentes, es mi deber ponerle en contexto para tratar de que usted encuentre cuál fue la que le contaron. Valide, verificando que sigue funcionando con este contexto y adquiera confianza, porque usted lo que necesita es construir confianza. Usted adquiere confianza cuando confía en lo que hace. ¿Ve? Y para confiar en lo que hace, debe palparlo, debe verificarlo, debe comprobarlo. Si a usted le tapan los ojos y lo ponen frente a la puerta de su casa y lo dejan entrar y el estado de su casa está siempre en el mismo lugar, las cosas, usted se desplaza con la confianza de saber dónde está el comedor, dónde está esto, dónde está aquello, dónde está lo otro. Pero si lo ponen frente a una puerta de un apartamento o una casa que usted no conoce y le tapan los ojos, vaya el lío en el que se metió. ¿Vale?
porque cada paso le va a costar. Entonces, es análogo a esa situación. No convenza al otro, no convenza a la otra. ¿Sí? Apóyelo. ¿Cómo se apoya? Venga, ¿cómo lo está viendo? Ah, ok. ¿Sí? ¿Se acuerda que? Mire aquello que. ¿Eh? Ok, jóvenes. Voy a tomar el primer caso. Aquí está la expresión, faltándole aquí una corriente y de ecuaciones diferenciales. Y la respuesta en estado estable o la respuesta homogénea después de solucionar esto. ¿Eh? Despejo, ¿qué? Sí. Divido. Entonces esto me queda L sobre R. Esto es lo que va a ser 1 sobre tau. O tau. Esto es lo que le da la naturaleza exponencial. Que obviamente no la necesito porque es la etapa transitoria. Pero lo que quiero destacar es la respuesta. Limita la corriente en función de omega L, limita la corriente en función de 1 omega C. Y si se da cuenta, esta expresión no pasa a ser otra cosa diferente que la magnitud del polar, de tener un real y tener un imaginario combinado. Miren, tangente, esto debería ser 0 aquí, ¿ok? Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real en matemática fasorial. Y es una expresión obtenida a partir de ecuaciones diferenciales. Y destaco la matemática fasorial para que se dé cuenta que podemos hacer análisis en magnitud y ángulo de este fasor, de un sistema de RLC interconectado. ¿Ok? Ahora, esto será más o menos dependiendo de si qué más grande es, si omega L que 1 sobre omega C. ¿Ve? Ahora, si esto es este signo aquí, debería estar inverso. Debería ser menos arriba, más abajo. Porque si omega L es mayor que 1 sobre omega C, el efecto sería de atraso en la corriente. Si no hago esa aclaración y usted lo ve así, va a pensar que omega L mayor que 1 sobre omega C da positivo. Realmente da positivo el ángulo de la impedancia. Pero puesto aquí en el ángulo de la corriente, aquí debería dar un negativo por relaciones fasoriales, que es un poco lo que vamos a ver. ¿Eh? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí lo que quiero mencionar es que tiene que notarse el atraso producto de la corriente, de la existencia de que la reactancia inductiva sea mayor que la reactancia capacitiva. ¿Ven? Lo estoy destacando aquí, pero lo vamos a trabajar en matemática fasorial. Voy a desarrollar el caso 1 en matemática fasorial y aquí lo tiene. ¿Ven? Impedancia resistiva, R ángulo de 0. Impedancia reactiva, XL ángulo de 90. Impedancia capacitiva, XC ángulo de menos 90. Tengo una respuesta en corriente. Este ángulo que aparece aquí, no es que tengamos que hallarlo. PowerPoint lo inserté, pero no lo dejo ver. Entonces esto debería ser teta. Teta más o menos, que realmente no debería ser más o menos. Bueno, sí es más o menos porque aquí este es el ángulo de la impedancia equivalente. Aquí sí. ¿Ven? Ah, pero si es el ángulo, si es el resultado de la división, esto debería ser menos arriba, más abajo. Y esto debería ser el ángulo de la impedancia, porque esta relación sería el ángulo de la corriente. Ok, puede ser que esté viendo también que esto de aquí sea este símbolo. Dejemos esto como este símbolo, pero si es este símbolo y este es el ángulo de la impedancia, esto no puede ser el ángulo de la impedancia, tendría que ser el ángulo de la corriente. Ya les explico con detalle. Entonces, por ahora, piense que no sabemos qué es esto. ¿Ok? Bien. Estoy tomando un ángulo diferente a 0 grados. Lo puedo hacer. Si quieren, lo tomamos a 0 grados. Porque si lo tomamos a 0 grados en forma inicial, pues vamos a
a verificar que si es un RL equivalente lo que hay ahí, el ángulo de la corriente va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Ve? Ok. Pero si lo ponemos de forma general, tengo este valor, tengo este valor, tengo este valor, tengo la ley de tensiones de Kirchhoff implementada, relaciones algebraicas, y la variable que voy a identificar entonces es la corriente. Por eso, al fin y al cabo, les pido que no se preocupe por esto. ¿Vale? Tengo la tensión. Tengo la ley de tensiones de Kirchhoff aplicada ya igualada a 0. Tengo la relación tensión-corriente en la resistencia, en la inductancia y en la capacitancia. Si los elementos están en serie, esta corriente debe ser igual. Si esta corriente es igual por la configuración en serie, la puedo factorizar. Y puedo establecer que los elementos impedancia puestos en serie se pueden simplificar: real, imaginario positivo, imaginario negativo. ¿Ve? Y puedo obtener una impedancia equivalente que sería, en este caso, el real más o menos el JXL menos el JXC. Eso es un poco lo que estoy haciendo aquí. ¿Ve? Y ahora sí podemos clarificar qué pasa con el ángulo de la corriente. ¿Ok? Siempre y cuando entendamos que aquí sí está clarísima la expresión. ¿Ve? Si es XL mayor que XC, quiere decir que esto es positivo. Y el ángulo de la impedancia sería positivo, indicando que está en el primer cuadrante del plano imaginario. Siendo el ángulo de la impedancia positivo y al resolver la corriente, la división, es el ángulo de la tensión menos un positivo. Quedaría, si esto fuera 0, menos el mismo valor de la impedancia. Esto estaría en el primer cuadrante, esto estaría en el cuarto cuadrante. Eso es lo que le pido que lo corrobore. ¿Ok? Y lo puede corroborar a través de estos números. Mire que lo estoy tomando a 0 grados. Tensión, perdón, resistencia, impedancia resistiva, impedancia reactiva, impedancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Mire que la magnitud de estos dos es la misma. Esto es JXL, esto es menos JXC. Y lo que estoy diciendo es que entonces la parte imaginaria se contrarresta su efecto. Eso quiere decir que la fuente no ve, en estado estable, no está viendo el efecto de estos dos dispositivos. Solo ve el efecto de este dispositivo. Hacer esa interpretación me permite decir que la corriente estará en fase con la tensión de la fuente. Para que la corriente esté en fase con la tensión de la fuente, los ángulos de tensión y corriente deben ser lo mismo. ¿Ve? Pasará una corriente con ángulo 0 aquí, pasará una corriente con ángulo 0 aquí, pasará una corriente con ángulo 0 aquí. La tensión debe estar, bueno, la corriente a 0 grados está atrasada con relación a la tensión que usted calcula aquí. Cuando usted calcula la corriente, esa corriente multiplicada por esta impedancia le dará la tensión. Y esa tensión o esa corriente que circula por esa impedancia estará atrasada a 90 grados. Y lo mismo pasa, bueno, lo mismo no, podemos analizar lo que pasa aquí. Una corriente de 0 grados pasando por aquí hará que haya una corriente que al comparar esa corriente, esa tensión, habrá una tensión que al comparar esa corriente que pasa por el elemento con la tensión, estableceré que esa corriente se adelanta a 90 grados. ¿Ve? Pero hay tensión aquí y el valor de tensión aquí
con relación al valor de tensión aquí en relaciones algebraicas, tendrá que ser igual a 0. Eso no quiere decir que en el elemento sea 0. La relación de estos dos algebraicamente demostrará que eso es 0. Ya le narré lo que va a encontrar. Le sugiero que lo intente. Podemos comenzar el lunes aquí con este análisis. Eso es lo que vamos a hacer el lunes, comenzando con este análisis. Lo que es importante es que lo intente. Este caso está planteado en el documento de Fundamentos de Electrotecnia. Dedíquele un tiempo, por favor. Y no crea que me está dedicando tiempo a mí. Se está regalando tiempo para su proceso de aprendizaje. Y el único que se beneficia con el proceso de aprendizaje es usted. ¿Ok? Jóvenes, si hay algún tipo de preguntas, los escucho. Si hay algo por clarificar, los escucho. Si necesitan algún tipo de precisión. Si no, pues entonces nos veríamos el lunes, 6 y 5 de la mañana, acceso, 6 y 10 iniciando sesión. Y ya sabe con qué arrancamos. ¿Vale? Bueno, jóvenes, buen fin de semana.